entrando hacia adentro. Eso significa que tienen que ir casa por casa, túnel por túnel, hospital por hospital, e intentando enfrentarse cuerpo a cuerpo Mm. con Hamas. Evidentemente hay bajas del lado israelí, pero la cantidad de bajas te puede dar a entender que están ganando de forma bastante clara. O sea, yo creo que me estoy sorprendiendo por la efectividad del avance, por más que es lento, ¿ok, ¿Avanzando Hugo? por dónde? O sea, ¿en qué están avanzando en territorio donde opera Hamas? Porque también había habido anoche versiones cruzadas desde la CNN Internacional, informaron de un ataque en un campo de refugiados. Después, esto estoy leyendo del portal de CNN, después un equipo de CNN reportó lanzamientos desde Gaza hacia Israel. Entonces hubo muchas versiones cruzadas, por eso te pregunto por dónde es la información que vos tenés que está avanzando Israel. Imagínate más que nada en el norte de la Franja de Gaza, Gaza City. Sí, Jebalia es otro escenario, pero el escenario fundamental es Gaza City. Ahora, el problema que eso provoca es que hay habitantes civiles palestinos que todavía no se retiraron de esa zona y Mm. por lo tanto se los está pidiendo que se retiren y tienen que crear algún tipo de conducto para poder permitir que pasen. Y por otro lado, todavía no está muy aceitada la ayuda humanitaria para los que se fueron al Claro. sur, para Ujú. los que aceptaron la orden de desalojar una zona de combate. Mm. Sí, entiendo que hoy Israel iba a abrir una ventana de 4 horas, de hecho, para que los ciudadanos de Gaza pudiesen retirarse. No sé si esa ventana de 4 horas ya se abrió, si efectivamente se confirmó, si quedó solo en un pedido. No sé si tenés información al respecto. Todo el tiempo están pasando. Lo que pasa que es una disputa entre pobladores que se quieren ir y el Hamas que les exige que se queden dentro. Mm. De todas formas, a la pregunta grande es si va a haber algún tipo de ayuda humanitaria o cese de fuego momentáneo. Lo que nosotros escuchamos es que Estados Unidos no pide eso, no pide un cese de fuego porque sabe que eso va a favorecer al Hamas. Claro. Por otro lado, Israel dice ayuda humanitaria y cese de fuego solamente a cambio de rehenes, Ajá. Mm. no gratis. Y la situación se pone cada vez más complicada por la posible intervención de otras fuerzas. Hezbollah ya hablamos, y hablamos también de otros países, pero hasta ahora hay más de 10.000 muertos en la guerra. Hugo, la verdad es que si yo me atengo a mi experiencia en batallas pasadas, yo tiendo a no tomar en serio lo que me dice el Ministerio de Salud del Hamas, Ajá. porque no hay periodistas occidentales que van a verificar, no hay nombres y apellidos. Cuando acá mueren 10 soldados israelíes, sabemos los nombres y apellidos de cada uno y es portada en la prensa. En ocasiones anteriores, te voy a dar un solo ejemplo. En el año 2002 nos dijo el Hamas que en Jenin murieron de 900 a 3000 mártires, todos niños, ancianos y demás. Y después resultó que eran 52 frente a 23 soldados israelíes. En general, jamás tiene como doctrina la doctrina de la taquía, Mm. que es ocultar la verdad, mentir, es parte de la doctrina. No significa eso que no haya un montón de muertos y que no haya muertos inocentes. Te digo, en los últimos 3 combates que hubo serios, Sí. la razón suele ser un civil por un militar. Por cada militar que muere, muere un civil en combate. Mm. Esa es la cifra que maneja Israel en las últimas 3 contiendas. Claro. Recién mencionabas esto de que Estados Unidos no está pidiendo por el momento el cese el fuego. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? Recién justo mientras venía para acá, una amiga que vive en Washington me mandaba fotos de una marcha muy grande que hubo ayer de personas que viven en esa ciudad en la que piden al gobierno de los Estados Unidos que intervenga pidiendo el cese del fuego y me llamó la atención la magnitud de esa marcha. Realmente se veía mucha gente. Bueno, pero vos vivís en Israel, entonces me interesa saber tu mirada al respecto de eso. Me parece una pregunta brillante, porque yo creo que, aunque no lo escuchemos, hay un reloj de TikTok atrás. O sea, hay un TikTok que le da tiempo, un reloj de arena por el cual Israel puede actuar durante un tiempo determinado. Mm. El gobierno de Biden tiene una posición de extrema izquierda fuerte y por lo tanto
le presiona para que presione a Israel para que se termine el combate. Por otro lado, ¿qué es lo que dice Joe Biden y su gobierno y los gobiernos occidentales? Si dejamos que Hamás se salga con la suya, vamos a tener atentados en Europa como tuvimos con ISIS. Por lo tanto, hay que darle mano fuerte a Israel para que haga lo que tiene que hacer. O sea que, ¿viste esta dualidad? Por un lado, tenés a gente saliendo a la calle a manifestarse. Por otro lado, las encuestas en Europa todavía dan un apoyo contundente hacia Israel. Gabriel, uno digamos, de los riesgos, ¿no? Más y de las dificultades que tiene Israel en la guerra en Gaza es justamente esta red subterránea. ¿Cuál es la situación en estos famosos túneles en Gaza? ¿Cómo está el combate ahí? Mira, van entrando, tienen tecnología nueva, que te digo dos. La primera, tienen una especie de espuma especial para sellar los túneles. Y los segundos, que ya han utilizado bombas penetra búnkers, que explotan abajo y eso permite un daño al interior de la tierra. O sea que tienen dos tecnologías que no tenían antes para poder hacerle daño. ¿Se estima Pero la verdad, que los secuestrados están en la red subterránea? es muy probable. Lo que pasa es que no tienen datos sobre los 240, porque algunos de ellos están en casas de privados también. Entonces yo creo que lo que van haciendo es, mientras que avanza, van recolectando información y la estrategia general es liberar a los rehenes por la fuerza. ¿Y cuánto le complica a Israel el hecho de que tenga justamente Hamás estos rehenes, teniendo en cuenta las amenazas de Hamás, que en un determinado momento de la guerra llegó a decir que iba a matar a soldados que cruzaran la frontera, que iba a retransmitir esas matanzas? Digo, ¿cuánto le termina complicando el hecho de que la invasión haya generado también una toma de rehenes tan potente, porque son muchos los rehenes realmente? Desde el punto de vista operativo le complica un montón. Ahora, yo te digo lo que veo yo como estrategia de este gobierno. El gobierno de Israel dice lo siguiente: cuanto más fuerte peguemos, cuanto más avancemos, cuanto más ahorquemos a la dirigencia del Hamás, más van a estar dispuestos a entregarnos los rehenes a cambio de cese de fuegos o de un exilio. Excepto que intervengan otros, ¿no? Excepto que intervengan fuerzas de países aliados a Hamás o en todo caso de fuerzas extremistas que también colaboren, ¿o no? Exacto, Hugo. Entonces acá entra el principal mediador. Tenemos dos mediadores posibles. Egipto, que lo que hace es decirle al Hamás: si ustedes no entregan, entonces nosotros no abrimos la frontera. Eso es uno. Pero el principal mediador es alguien que hasta nos cae simpático y es quien financia al Hamás, y es Qatar. Qatar puede presionar al Hamás y decirle: nosotros le hemos dado a ustedes 20 a 25 millones de dólares por mes. Wow. Si ustedes no ceden, nosotros podemos quitarle ese dinero. O sea, el que tiene realmente la capacidad para poder presionar al Hamás es Qatar. ¿Más que Irán? Sí, totalmente. Da mucho más dinero Qatar, y además te voy a decir algo de cultura de Medio Oriente. Sí. Los iraníes y los persas en general tienen una relación amor-odio, especialmente odio con los árabes. El persa considera al árabe, te lo voy a decir en castellano, pero pienso en árabe, lo piensa como si fuese un vaso descartable. O sea que Irán ve al Hamás como una especie de socio táctico. No se va a jugar la vida del reino para salvar a Hamás. Muchísimas gracias, Gabriel. Quiero preguntarte, sí, lo último, porque sí, quiero profundizar un poquito más en esto que vos mencionás a Qatar, hablabas de Irán. ¿Cuánto puede llegar o qué puede llegar a ocurrir en estos términos de lo que está sucediendo ahora en Israel? ¿Podría llegar a arrastrar a otros países de Medio Oriente, teniendo en cuenta, pienso en Hezbollah, que opera desde el Líbano con apoyo de Irán? Vos hablas de Qatar. Pienso ahora en Anthony Blinken, que estuvo ahora en esta gira, terminó pasando por Irak en una visita que no estaba anunciada, que fue prácticamente sorpresiva. Digo, son muchos puntos, focos, que están operando al mismo tiempo, y todos los focos son de importancia. Entonces, ¿qué puede pasar en esa región a partir de esto que está ocurriendo ahora? Mira, te lo explico gráficamente. Acá en el Medio Oriente tenés 4 tipos de fuerzas, ¿está bien? Tenés países chiitas,
y fuerzas chiitas. Irán, Irak, Siria, Líbano y los hutíes en el Yemen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenés también países muy radicales desde el punto de vista ideológico que son sunitas, Turquía y Qatar. Tenés también grupos radicales islámicos que quieren crear un califato. ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas y demás. Y tenés países sunitas no radicales. Los países sunitas no radicales no se meten en este asunto. ¿Quién puede escalar? Pueden escalar los chiitas y pueden escalar grupos radicales. O sea que puede escalar Hezbollah y puede escalar Irán. Te lo digo desde el punto de vista de mi visión con respecto a lo que puede pasar. Para mí, Israel va a intentar mantener a Hezbollah afuera, terminar con Hamas, y no descartes la posibilidad que después de terminar con Hamas se metan con Hezbollah. Wow. Porque Hezbollah Mira. está tirando muchos cohetes y está amedrentando, y la visión de Israel en este momento es: no podemos permitir que nadie más nos amenace y nos haga algo parecido a lo que nos hizo Hamas. Gabriel, muchas gracias por el contacto. Gracias, como siempre, te mandamos un saludo. Nos vamos abrazo, gracias. con Rodrigo Porto, está en Plaza de Mayo. Rodrigo, buenas tardes.